Me han pedido mucho esta comparativa porque en muchos países estos son los únicos televisores con tecnología mini LED que hasta la fecha se pueden conseguir, o digamos que son los más asequibles a nivel económico. Por un lado tenemos al C6K, cuyas bases o pies son laterales y es un modelo del 2025. Por el otro lado tenemos al C755 con su pedestal y es un modelo del 2024. Debes tener presente, por si no lo sabías, que el C6K no es la mejora del C755. La mejora del C755 sería el C7K, que aquí en mi país y en muchos países aún no se comercializa. En cuanto a cantidades de brillo, debes tener presente que estas varían de acuerdo a cada modo de imagen y también varían de acuerdo a cada tamaño, es decir, tamaños más grandes de ambos modelos tendrán más altas cantidades de brillo. Y también quiero recordarte que los valores que coloco en pantalla son tomando como referencia el modo de imagen cine por recomendaciones de expertos, pero obviamente en modos de imagen como el deportes, estándar o dinámico, los dos televisores generan más cantidades de brillo. También creo que ya lo has notado, el TCL C755 puede generar más cantidad de brillo en cualquiera de sus modos de imagen, aunque las diferencias realmente no son muy grandes entre ambos modelos. Los dos televisores cuentan con tecnología de color Quantum Dots. Aquí te muestro como ejemplo el modo de imagen estándar y algunos parámetros que estos televisores tienen en común, como por ejemplo este conocido como color dinámico, que como ves al activarlo la saturación de color tiende a mejorar. El resultado en cuanto a colores desde mi punto de vista en ambos modelos, incluyendo la saturación de color, es muy similar, pero sí debo decir que desde mi punto de vista la precisión de los colores es levemente mejor en el C755, aunque no por mucha diferencia. También es bueno que sepas que en los dos televisores, por supuesto, en cada uno de sus modos de imagen puedes modificar la temperatura de color en caso de que quieras un resultado más frío o más cálido, o lo puedes colocar en 0, que sería un resultado ni frío ni cálido. Y en ambos casos, por supuesto, tienes la posibilidad de activar el filtro de luz azul en caso de que requieras percibir menos fatiga visual. También debes saber que los dos televisores cuentan con el modo de imagen IMAX, el cual se activa cuando se detecta algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Sin embargo, desde mi punto de vista, el modo de imagen IMAX no es la gran cosa. Algo similar he opinado acerca de la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision desde hace varios meses atrás. Desde mi punto de vista no es la gran cosa, pero muchas personas solamente compran un televisor que sea compatible con este tipo de tecnología de alto rango dinámico, la cual actúa con metadatos dinámicos para acomodar en cada escena la cantidad de brillo, favoreciendo siempre el nivel de detalles. En ambos modelos las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido tiene este tipo de tecnología de alto rango dinámico, bien sea Dolby Vision, HDR10, HLG o también HDR10+. En rango dinámico estándar pierdes el modo IMAX y en ambos modelos digamos que la cantidad de brillo decrece en cada uno de sus modos de imagen. Te recuerdo que las cantidades de brillo que te coloco en pantalla son tomando como ejemplo el modo de imagen cine. Quiero decirte que el C755 tiene el modo de imagen mejora de HDR para mejorar el resultado cuando el contenido está en rango dinámico estándar, mientras que el C6K tiene este parámetro conversión HDR automática en casi todos sus modos de imagen para intentar hacer que el contenido en SDR luzca como si estuviera en HDR, mejorando un poco la cantidad de brillo, el realce de colores, el contraste y también el nivel de detalles. Vamos con el aspecto que considero más importante cuando consideras comprar un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED. A ver, ambos tienen una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con alineación de píxeles vertical o en el caso del C6K, Horizontal Vertical Alignment o HVA. ¿Qué sucede entonces en esta área a favor del C755? Pues bien, que tiene casi el triple de zonas de atenuación en comparación al C6K. Debes además saber que entre más grandes sean los tamaños de estos modelos, más zonas de atenuación local tendrán y mejor rendimiento en escenas oscuras tendrán. Aquí en el C6K se observa la pantalla de un ángulo amplio en horizontal o en vertical, vas a percibir mucho efecto blooming como te estoy mostrando.
Mientras que en el C755, aunque observe la pantalla desde un ángulo muy amplio, la cantidad de efecto blooming es mucho menor, tanto si el ángulo es horizontal o vertical. Y esto se debe a que tiene más zonas de atenuación, por lo cual hasta aquí, si me preguntas cuál modelo compraría yo o cuál te recomendaría yo, si es muy importante para ti tener mejor rendimiento en escenas oscuras, pues simplemente vete por el C755, sea cual sea el tamaño que vayas a comprar, sin pensarlo dos veces. Y claro, tú dirás, pero es que yo compro mi televisor para verlo siempre de frente, me parece genial. Solamente te muestro esto en caso de que te toque ver una película de este tipo o una serie de este tipo con muchas escenas oscuras con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla. No digo que el resultado en el C755 sea perfecto, porque también se puede observar algo de blooming dependiendo de cada escena, pero siempre la cantidad de efecto blooming, si el ángulo es muy amplio, será mayor en el C6K. También quiero mostrarte la atenuación local en acción de ambos modelos. Te recuerdo, ambos son tamaños de 55 pulgadas. No tienen la mayor cantidad de zonas de atenuación que se puede mencionar en las páginas web, porque normalmente en las páginas web toman como referencia el tamaño más grande y por ende tendrá más zonas de atenuación. Aquí acabo de colocar la atenuación local desactivada en ambos televisores y el resultado aún así sigue siendo mejor en el C755 con menor cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad, como puedes percibir. Pero obviamente la atenuación local siempre es recomendada en un televisor mini LED colocarla en alto, pero tiene la opción de colocarla en bajo o en alto en el C755, y en el caso del C6K tiene la opción de colocarla en bajo, en medio o en alto. Pero como te digo, siempre en ambos modelos te recomiendo colocarla en alto para obtener los mejores resultados. Si ya compraste el C6K o en tu país solamente consigue el C6K o solamente te alcanza para el C6K, adelante, desde mi punto de vista está muy bien. Pero si tienes la opción de irte por el C755, aunque sea del año pasado, y te interesa mejor rendimiento en escenas oscuras, hazme caso, vete por él. En cuanto a otros aspectos de la calidad gráfica, la uniformidad de color de grises en ambos modelos es muy buena, siendo levemente mejor en el C755 con menos efecto de pantalla sucia, aunque cuando veas mucho volumen de color considero que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos puede pasar prácticamente desapercibido siempre. En cuanto al escalado de imagen, si bien en algunas páginas se menciona que el procesador del C755 es diferente o es más potente, en algunas páginas de TCL se menciona que es el mismo procesador del C6K, entonces el resultado realmente es igual. No es perfecto porque ningún televisor te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. Pero cuando ese sea el caso, ambos televisores se encargan de mostrarte la menor cantidad de partes pixeladas posibles, la menor granulación y la menor cantidad de borrosidad posible. En cuanto a los ángulos de visión, aunque sea un poco difícil percibir realmente el resultado a través de este video, el C6K tiene leves mejores resultados. No es una gran diferencia, pero existe. Aunque ambos tengan alineación de píxeles vertical, TCL en el caso del C6K prefiere llamarlo como panel HVA, o sea Horizontal Vertical Alignment, que lo que hace precisamente es mejorar los ángulos de visión, mientras que en el C755 digamos que es un panel VA convencional o normal con ángulos de visión que digamos que no es de lo mejor, aunque tampoco me parecen que sean súper terribles los resultados. En cuanto al manejo del movimiento, tanto con escenas con color como también aquellas donde haya mucha oscuridad y por supuesto barridos de cámara o movimientos muy rápidos, el resultado desde mi punto de vista es prácticamente igual. En ambos modelos encuentras aquí en el parámetro movimiento cosas que puedes modificar, bien sea para quitar la mejoría digital si ese es tu caso, o para mejorarla para decrecer la cantidad del efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder. En el C6K recomendado colocar los movimientos definidos en alto y en el C755 simplemente activarlos, y en ambos casos activar la aceleración dinámica, pero obviamente puedes modificar esto a tu gusto de acuerdo a lo que puedas percibir.
Haciendo un repaso rápido por el apartado Smart, ambos modelos tienen la misma cantidad de memoria RAM de 2,5 GB, el mismo espacio de almacenamiento total de 20,53 GB aproximadamente, el mismo procesador del sistema operativo que es una ARM Cortex A73 de 4 núcleos con el mismo rango de frecuencia de trabajo y la misma GPU Mali G52 con la misma cantidad de píxeles por pulgada. En cuanto al Wi-Fi, se dice que el C755 es compatible con Wi-Fi 6 en algunas páginas, pero en TCL se menciona que es Wi-Fi 5 igual que en el C6K. Lastimosamente no tengo forma de probarlo porque mi router no es compatible con Wi-Fi 6 y para poder probarlo tanto el router como el televisor deben ser compatibles con Wi-Fi 6. Estos son los resultados de test de velocidad conectando los tres dispositivos a la misma red Wi-Fi, resultados muy similares. Por supuesto se diferencian mucho en el diseño de sus controles remotos y aquí le doy un punto muy a favor del C6K y en general de todos los televisores TCL del 2025 porque tiene un diseño mucho más ergonómico. El del C755 lo tengo cubierto con un estuche, pero en general a mí personalmente nunca me ha gustado, me parece muy grande con una mala ubicación de teclas, mientras que el de C6K es mucho más ergonómico al agarre y con mejor ubicación de teclas desde mi punto de vista. En ambos modelos oprimiendo el botón de entradas va a hacer que aparezca este menú de accesos directos para aplicaciones o para las mencionadas entradas y también para esta función conocida como multivisual en donde tienes estas tres opciones. Se supone que es posible compartir hasta 4 dispositivos móviles en pantalla, pero hasta ahora no he podido probar esto. Simplemente he podido probar la primera opción que es en la pantalla izquierda, por ejemplo, reproducir algún video de alguna aplicación como por ejemplo YouTube, aunque solamente es posible con resolución hasta 1080p. Y en la pantalla de la derecha, pues por supuesto, compartir la pantalla de tu smartphone. Si el video de la izquierda tiene resolución, por ejemplo 4K, no te va a permitir la función multivisual, solamente hasta 1080p para que esto sea posible. En los dos televisores cuentas con este menú para accesos directos. La principal ventaja del C6K y de todos los modelos 2025 de la marca TCL es que estos iconos se pueden modificar de ubicación, lo cual me parece muy útil. En el caso del menú del TCL C755 esto no se puede, pero probablemente con alguna actualización de software de forma oficial que se supone por lo menos aquí en mi país llegará entre finales de junio y principios de julio, se añadirá esta opción que realmente me parece muy útil. El sistema operativo de los dos televisores es Google TV basado en Android 12, la fluidez es realmente muy buena y por ahí leí una suscriptora que me decía que la fluidez del sistema operativo no depende de la velocidad de descarga de internet que puedan recibir tus televisores y aquí yo le digo que se equivoca. Obviamente si tu televisor recibe una señal muy pobre o la velocidad de descarga de internet de tu hogar es muy baja, el sistema operativo sí o sí se va a ralentizar cuando quieras adelantar un video, abrir un video y dentro de ese video cuando quieras acceder a algún menú de configuraciones se va a tardar porque el procesador va a hacer que el módulo Wi-Fi de la recepción trabaje más, por ende el procesador también va a trabajar más, por ende el sistema operativo se va a ralentizar, mientras que si la velocidad de descarga es buena, si la señal Wi-Fi que reciben es fuerte, entonces el procesador no tendrá que trabajar sobre el adaptador Wi-Fi para que este trabaje más y entonces por ende se podrá enfocar en otras cosas como por ejemplo hacer que toda la experiencia sea más amena, más fluida, que pueda adelantar, retroceder y que los menús se puedan cargar mucho más rápido. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que el C6K no tiene puertos de 3,5 milímetros y es compatible con los 144 Hz en 4K en sus dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad. Mientras que el C755 solo es compatible con los 144 Hz en 4K en el puerto HDMI 2.1 número 1, pero sí tiene dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas. Vámonos ahora con el área gaming. En ambos televisores debes activar sí o sí el modo juego y también el modo conocido como maestro de juegos para obtener los mejores resultados en cuanto a manejo del movimiento, tiempos de input lag, también tiempos de respuesta. Y por supuesto en ambos modelos el modo imagen juegos puedes acceder para modificar parámetros incluyendo el color dinámico porque a veces viene desactivado de fábrica y obviamente cuando lo activas o lo desactivas hay un gran cambio. En este caso lo voy a dejar activado.
Además, es bueno que sepas que activar el modo juego y maestro de juego, al dejar oprimido este botón de menú por unos segundos, vas a hacer que en las pantallas aparezcan estas game bars. Si te vas aquí a menú, en el caso de la game bar del C6K, tiene la opción de estilo temático. Para cambiar entre estos tres estilos, escoge el que más te guste. En este caso voy a dejarlo en el estilo verde, mientras que en el caso de la game bar del C755 no cuentas con esta opción. En ambos sí cuentas con la opción de HGG para mejorar el contraste, aunque a veces la imagen se oscurece. Solamente es posible si no juegas con Dolby Vision, porque en ambos puedes jugar con Dolby Vision para gaming si así lo requieres, y si el videojuego y la consola son compatibles con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Normalmente la función HGG me gusta mantenerla desactivada, ya es cuestión de gustos. En ambos casos puedes hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar la forma, el color y el tamaño, y la principal diferencia es que la mira en pantalla de la Game Bar del C6K le puedes cambiar la ubicación, lo cual puede resultar más útil para algunas personas. Mientras que a la mira en pantalla de la Game Bar del C755 no puedes hacerle esto, y en ambos casos cuentas con el parámetro mejora de sombras en caso de que requieras mejor nivel de detalles en algunos videojuegos. Y por supuesto en ambas Game Bars cuentas con estos tres modos de imagen. El nombre es el mismo, pero el resultado obviamente es muy diferente, y ten presente que puedes añadir configuraciones extra a cada uno de estos modos de imagen. Por ejemplo, escoges uno de estos modos de imagen que proveen las Game Bars y te vas aquí a ajustes de imagen y activas por ejemplo el color dinámico, que como te digo a veces tiende a desactivarse. Te recuerdo que los dos televisores son compatibles con los 120 Hz en 4K en dos de sus puertos HDMI y con los 144 Hz en 4K, el C755 en uno de sus puertos HDMI y el C6K en dos de sus puertos HDMI, y en ambos casos también son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Los tiempos de input lag en ambos modelos en la práctica son realmente muy buenos. Los que te coloco en pantalla son tiempos más o menos probables, teniendo en cuenta el rendimiento de otros televisores en donde sí conozco esos tiempos de input lag. Lastimosamente no cuento con un dispositivo que me permita medirlos. Lo mismo aplica para los tiempos de respuesta. Los que te coloco en pantalla son simplemente tiempos probables, tampoco tengo un dispositivo que me permita medirlos. Lo que te puedo decir simplemente es que el rendimiento en general en ambos modelos en esta área gaming es excepcional, es de lo mejor que puedes comprar actualmente, con una muy buena relación calidad-precio. Personalmente no percibí efecto ghosting, no sé si una persona muy entrenada pueda percibir una cantidad de ese efecto, yo como te digo no la percibí. Y considero que el rendimiento general en esta área en ambos modelos en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento, nivel de detalles es increíblemente bueno. Percibí por ejemplo que en algunos videojuegos como este, la calidad de los colores o la precisión de los colores es un poco mejor. En el C755 es como si fuera capaz de mostrar mayor variedad de colores, pero digamos que el C6K no es que haga un mal trabajo. En cuanto a sonido, quiero decirte que la ubicación del subwoofer o dos pequeños subwoofers en la parte posterior varía, son de esta manera y también son por medio de la marca Onkyo, mientras que en el caso del C755 es un solo subwoofer, es un poco más grande y también es de la marca Onkyo. Al final te dejaré con la comparativa de ambos sistemas de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real, y aunque en la teoría la potencia del C755 es un poco mayor, en la práctica sentí que los resultados son muy similares. El C6K en esta área no tiene casi que nada que envidiarle al C755. Y ya para finalizar, simplemente como conclusión te diría lo que te mencioné en el área de escenas oscuras. Si quieres mejor rendimiento en esa área de escenas oscuras con menor cantidad del efecto blooming, vete por el C755, sea cual sea el tamaño que escojas, porque siempre va a tener más zonas de atenuación local. Te recuerdo que en este caso estoy hablando de los tamaños de 55 pulgadas. Probablemente si adquieres el C6K de 65 pulgadas o un tamaño más grande, obviamente tendrás más zonas de atenuación y por ende mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a ese tamaño de 55 pulgadas. Pero te repito, si escoges el C755 tendrás aún más zonas de atenuación local y mejor rendimiento en escenas oscuras, y además tendrás un poquito más de brillo y mejor precisión de colores. Desde mi punto de vista, el C6K solamente vale más la pena si necesitas algo un año más reciente,
con un mejor diseño del control remoto y leves mejores resultados en cuanto a ángulos de visión. Por todo lo demás, como te digo, te conviene más el C755 aunque sea del año pasado. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te recuerdo que me puedes apoyar, bien sea por medio de Baki o de Patreon, o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción o en el primer comentario. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido hasta la próxima y te dejo con la comparativa de ambos sistemas de altavoces. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.